Es un gran gusto tenerlos una vez más y saber que están del otro lado. Les habla Ezequiel Trumper en este programa que pueden escuchar a través de nuestro canal de YouTube y también a través de Radio Punto Latino Sydney, Radio Metropolitana de Melbourne, Victoria, Radio Austral de Auckland, New Zealand, Radio Universo Peo Plenty y muchas otras radios en Oceanía y otra parte del mundo que toman todo este programa o segmentos del mismo. Es un placer, como siempre, y les agradecemos muchísimo las cantidad de comentarios que nos hicieron llegar después del último programa que presentamos hace 3 días, donde hablamos del tema de la pensión que uno puede llevarse al extranjero si es que no quiere vivir más en Australia o tiene que viajar. Eso dio lugar a un montón de comentarios de ustedes y amerita que hagan algunas aclaraciones, y más que aclaraciones, porque lo que dijimos era correcto, sino vamos a extendernos o explayarnos un poco más en el tema por las dudas que ustedes han tenido. Para decirlo en forma bien derecha, si uno tiene derecho a la pensión en Australia, puede viajar al extranjero por 6 semanas y recibir la pensión normalmente cuando regresan a Australia. Si usted se muda al extranjero o si sus planes exceden las 6 semanas, ustedes tienen que avisarle a Centrelink porque sus pagos de pensión pueden ser afectados. Para poner esto en los términos más sencillos posibles, porque no es fácil, hicieron las reglas muy complicadas. Si uno se va a vivir al extranjero, uno puede llevarse la pensión con uno por todo el tiempo que sea necesario. Pero, en primer lugar, hay que avisarle a Centrelink de que van a hacer eso. Pueden llamarlos por teléfono o pueden hacerlos online. A veces es más seguro hacerlo online. Segundo, si se van a vivir al extranjero, se pueden llevar la pensión, pero, como dije el otro día y lo ratifico, han vivido en Australia menos de 35 años desde que tienen 16 años, el monto que van a recibir por la pensión va a ser inferior al que recibirían si se quedaran en Australia. Por otro lado, si pasaron 35 años de vida en Australia, el monto va a ser idéntico. Hasta hace no demasiado, el gobierno australiano exigía que solamente sean 25 años, pero el gobierno, no el gobierno actual, sino el anterior, cambió la legislación y es ahora 35 años en una medida hecha para molestar y dificultar a los inmigrantes, porque los que nacieron en Australia obviamente que no están en esa situación por obvias razones. Pero después la cosa se complica más. Si usted se va a vivir al extranjero y usted decide regresar a Australia y empieza a recibir la pensión después de su regreso, usted no puede irse de Australia otra vez por 2 años más, porque si lo hace, su pensión es 0. O sea que si usted regresa después de vivir al extranjero a Australia, usted no tiene derecho a la pensión si se va otra vez de Australia. Tiene que estar 2 años adentro. No está clara la situación acerca de si usted viene de visita a Australia. Eso no está claro. Y en ese sentido, tenga muchísimo cuidado. Yo conocí un caso una vez en mi estudio jurídico allá en Sydney, donde un cliente me vino a ver porque de repente se había del Uruguay, tenía la pensión, volvió. Y cuando volvió se quiso ir de vuelta y no le daban la pensión. Y no pudimos hacer nada. Nada. Así que cuídense mucho si hacen una cosa así. Pero lo que tienen que hacer es
avisarles cuando se van del extranjero por más de 6 semanas. Es más, yo les avisaría hasta cuando me voy del extranjero por 3 semanas. Le aclaro que Centrelink, en el momento que usted escanea su pasaporte en el aeropuerto para salir del país, ellos al instante se enteran, pero no al día siguiente o a la semana siguiente, sino al segundo. Hay una base de datos que está absolutamente sincronizada. Y cuando usted vuelve, se enteran al segundo que volvió. Al segundo. Así que no es que piense, bueno, no, yo voy, que se van a dar cuenta. Está todo está computarizado con una eficiencia hasta digna de mejor causa. Reitero, si se van a ir por más de 6 semanas, avísenle al gobierno, porque si no, no le van a pagar nada. Un día va a llegar a abrir su cuenta de banco y se va a encontrar que dice 0. Gente me llamó y me dijo, bueno, hay acuerdos de seguridad social o Social Security Agreement con otros países. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que hay muchos acuerdos de seguridad social con otros países, pero con países de habla hispana hay solamente con Chile y con España. Todo lo demás no hay. Entonces argentino, uruguayo, peruano, nicaragüense, salvadoreño, colombiano, está en la lona. No hay nada que lo proteja. Así que tengan, pero muchísimo, muchísimo cuidado en cómo manejan esto, porque es realmente muy, pero muy complicado. Muchos dirán, bueno, si yo me voy a vivir al extranjero, ¿dónde voy yo a recibir el pago? Yo les aconsejaría en ese caso que mantengan su cuenta corriente en Australia y que el dinero les llegue a la cuenta en Australia. Después, con una tarjeta de ATM, una tarjeta bancaria, usted puede en cualquier cajero del mundo sacar plata y sacar dinero de esa cuenta. En el caso de que usted tenga una cuenta en el extranjero porque cerró su cuenta en Australia, el Banco Central organiza un pago convirtiendo a los dólares australianos al tipo de cambio del momento. Pero el tema es que no van a recibir el pago el día que ustedes lo quieran recibir. Van a recibir el pago entre 2 y 6 días después, y a lo mejor más, depende el lugar. Y además pueden tener que pagar aranceles o fees y demás. Si su pago es suspendido mientras usted está en el extranjero, generalmente no le van a poder restaurar su pago hasta que usted regrese a Australia. Puede llamar por teléfono 38.000 veces, pero hasta que usted no vean, hasta que no se enteren cuando usted escanee el pasaporte de migración de que volvió, lo van a dejar colgado. En el caso de que usted sea chileno o español, en ese caso hay excepciones. No le puedo dar consejo específico sobre esos dos casos porque tendría que estudiar el acuerdo en especial. Pero la gran mayoría de ustedes no son ni chilenos ni españoles. Hay muchos chilenos y muchos españoles, pero la gran mayoría que me están escuchando no son ni uno ni lo otro. Así que tengan mucho, pero mucho cuidado. Reitero, para conservar la pensión completa tienen que haber vivido en Australia 35 años. Menos que eso empieza a bajar. Es complicado, yo sé. ¿Por qué no el gobierno hizo que la pensión sea universal, como es en la gran mayoría de los países, y usted la puede recibir donde quiera que esté? ¿Qué cuerno le importa al gobierno en qué país usted se va y por cuánto tiempo vivió en Australia? ¿Por qué? Si le corresponde por ley. Además, ¿por qué van a discriminar contra usted que se fue a Grecia a vivir o a Argentina o Uruguay? ¿Por qué le van a pagar menos si usted se hubiera quedado en Australia? Le hubieran dado el 100%. Entonces, ¿por qué lo van a penalizar por irse antes de los 35 años?
¿En qué se beneficia Australia con eso? En una sola cosa. Se beneficia en que tienen que gastar menos en seguridad social, nada más que eso. Dicen, cuando pasaron esta legislación hace varios años, que era para ahorrarse unos 200 y pico de millones de dólares que habían estimado o calculado. Para el presupuesto federal australiano, 200 millones de dólares es como para mí que se me pierdan 5 dólares del bolsillo. O sea, que esto está hecho simplemente para fastidiar, molestar a los inmigrantes. Porque además una cosa más. Si usted no está en Australia, vive en el extranjero, usted obviamente no puede acceder a Medicare porque no puede usar los servicios de salud australianos. Quiere decir que si usted se va, usted en realidad está ahorrando plata al fisco australiano. Por eso es incomprensible para mí que hicieron lo que hicieron. Y tengan mucho cuidado porque cuando vuelven, después de mucho tiempo, no de vacaciones, ¿no? Después de vivir al extranjero, tienen que reaplicar para poder acceder a Medicare. Porque Medicare le cortan también. Usted no puede de repente seguirse 2 o 3 años afuera, volver y querer usar la tarjeta de Medicare. Se la van a rechazar. Esto parece caminar sobre un campo minado, pero es lo que es. Así que hágase asesorar, esto es complicado y en caso de muchos de ustedes depende si van a poder comer o no. Hacemos una pequeña pausa y cambiamos de tema completamente. En el próximo programa les vamos a contar un poco más de la pensión y en qué momento usted la puede perder o no perder en cuanto a sus activos y tomar medidas para que no la pierda. Porque hay que moviendo activos y demás, muchos de ustedes quizás la pueden perder sin querer. Y también cuál es la posición en Nueva Zelanda, por otro lado, que es diferente, pero no tan esencialmente distinta a lo que ocurre en Australia. Pero antes de meternos en política, quería comentar algo con ustedes, porque esta legislación ha dado la vuelta al mundo y es una legislación australiana por la cual cualquier trabajador tendrá el derecho de desconectarse y no responder llamados telefónicos o correos electrónicos si un empleador quiere contactarlo después de hora. Eso significa que cualquier contacto que se considere que no es razonable por parte de cualquier empleador va a ser prohibido bajo ley. Y los trabajadores tendrán el derecho de hacer un reclamo legal en el caso de que sean hostigados por un empleador por este tema. Y esto puede resultar incluso en una multa a los empleadores. Por supuesto, hay excepciones a esto, especialmente los empleados que trabajan on call o trabajan en shift, ¿no? O sea, en diversos turnos. Pero la propuesta que la puso el Partido Verde tiene el apoyo del gobierno laborista. El Partido Verde, que es un culto antisemita, como lo dije muchas veces, está en una alianza implícita con el Partido Laborista. El tema es que ¿es esto algo en lo cual el gobierno debería entremeter las narices? Yo pregunto, a lo mejor usted piensa que sí. Y por otro lado, ¿esto es realmente aplicable a todos los trabajadores? Y si los trabajadores lo cumplen, póngale que usted trabaja de consultor o lo que fuese, y lo llaman a las 6:30 de la tarde. ¿Y usted qué va a hacer? ¿No va a atender el teléfono? Lo llama un cliente o lo llama a su jefe. Usted levanta el teléfono y le dice: mira, flaco, me llamás después de hora, así que no tengo obligación de hablar con vos, me llamás mañana a las 9, chato, luego, punto. Póngale que hagan eso, ¿no? ¿Cuáles son las perspectivas que tiene ese empleador en el futuro para tener un aumento de sueldo, una promoción y demás? Además, la realidad es que vivimos en un mundo completamente interconectado, donde mucha gente trabaja en diversos usos horarios, y esta legislación, en mi opinión, que es troglodita, usted podrá estar en desacuerdo,
no tiene en cuenta eso. Yo no le digo que trabaje las 14 o 18 horas por día, o 14 o 15, no, para nada. Uno trabaja lo que tiene que trabajar. Por supuesto, en algunos casos, si lo contactan todo el tiempo después de horas, usted, si no es un empleador, no es un profesional o tiene un trabajo con un salario que excluye las horas extras, usted podrá decirme, mira, pagame un poco más. Pero aún así, yo creo filosóficamente que esta no es una cuestión en la cual el gobierno deba entrometerse y que eso debe estar librado a las partes. Usted me va a decir, pero ¿cómo puedo yo negociar con mi empleador? No, está bien, pero si usted trabaja en un trabajo donde tiene que dar servicios a los clientes de su empleador, te pide hora y lo va a tener que hacer. Porque el mundo ha cambiado. No podemos volver a 30 años atrás cuando no había ni email. El email se empezó a ser usado a nivel corporativo allá por la mitad de la década del 90. En el 96, yo me acuerdo que yo tenía email y le decía a otros abogados, che, le digo, poné email, pues yo no puedo contactarme. Ah, bueno, vamos a poner, recién en el 96 empezó, por ahí. Queremos volver a 1981. Claro, ahora con el teléfono como el iPhone o Samsung, uno puede recibir un email de cualquiera a las 4 de la mañana estando en Tokio. Yo entiendo eso. Pero en ese caso no tiene por qué responderlo hasta que usted está despierto. ¿Pero qué tiene que meterse el gobierno haciendo una cosa así? Eso es lo que yo no termino de entender. La tecnología ha cambiado y también uno tiene que adaptarse a eso. Y ningún empleador razonable le va a decir a usted, bueno, quiero que atiendas una reunión a las 11:15 de la noche. Usted le dice, mira, ahora tengo ahí chicos, estoy durmiendo, lo que fuese. Pero si hay una emergencia, ¿por qué no hacerlo? Pero esta ley le prohíbe a su empleador hacerlo. Y a mí me parece que eso es un disparate y que no va a terminar bien. Pero por supuesto los políticos demagógicos y populistas van a decir que está bárbaro. Pero yo creo que esto es una cuestión donde el gobierno jamás debió haber metido sus narices y ha sido condenado por la Australian Chamber of Commerce and Industry, ya en New South Wales, en Tasmania y otros lugares, y no creo que sea adoptado en ningún otro país. Pasa que Australia tiene un gobierno que llamaríamos, esos se hacen llamar de izquierda, que no son de izquierda, pero para nada, o progresistas. Yo vengo diciendo hace años y años y años que ellos se han apropiado del término progresismo, que en realidad son anacrónicos. Ellos no son progresistas, están en contra del progreso en realidad. Pero eso es una opinión personal mía. Hacemos una pequeña pausa y continuamos con un tema completamente distinto. Por primera vez en mucho tiempo, en Australia los salarios han tenido un aumento superior, por muy, pero muy poco, a la inflación. Los pagos al año que terminó, el mes de diciembre pasado, subieron un 4.2%, la inflación fue del 4.1%. Bueno, pero hasta ahí parece que todo va bien. Pero el tema es que la gran mayoría de los aumentos no fueron al sector privado, sino fueron al sector público. O sea, el Estado pagó más. Y como sabemos perfectamente, el Estado no genera exactamente superávit, el Estado genera déficit. Entonces, esto es lo que le aumentaron el salario a la gente que trabaja para el gobierno, que está sobretado con quienes pagamos impuestos. Así de simple. El aumento del salario se ha triplicado desde el aumento más bajo que tuvieron durante la época del COVID. En el año 2020 apenas subió el 1.3%. Por supuesto que la inflación desde el COVID para acá fue mucho más que el 4%, lo sabemos, usted lo sabe mejor que yo. Simplemente con ir a un supermercado le alcanza. Y además el tema es que cuando el Estado aumenta un salario, eso no viene de que el Estado tiene más productividad, porque el Estado no es un ente productor. El Estado gasta. Y el tema que muchos empleadores están preocupados es que esto no va a ser sostenible, porque lo único manera que usted puede aumentar el salario en términos reales
es si la empresa que usted lo emplea o su propia empresa gana más plata de la que ganaba antes o tiene unos dividendos superiores. Y no es el caso. Por lo tanto, escuchar las declaraciones de los líderes sindicales que en Australia tienen una representación mediática muy superior a su representación real, porque menos del 15% de los australianos son miembros de un sindicato, ¿no? Al revés de lo que ocurre en muchos países latinoamericanos, donde en algunos casos es obligatorio, ridículamente, ser miembro de un sindicato aunque uno no quiera. Pero la incoherencia que existe entre el sector público y el sector privado acá es muy alto. Además, en Australia existe algo que es inusual, por ejemplo, que no ocurre en Estados Unidos. Los salarios del sector público son más altos que el sector privado en muchos casos, lo que es absurdo, jamás debería ser así. Para dar una idea, ¿no? Así nomás, el primer ministro de Australia gana mucho más que el presidente de los Estados Unidos. El presidente del Banco Central de Australia, o Reserve Bank, como se dice, gana 4 veces más prácticamente de lo que gana el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, que controla un banco infinitamente superior al australiano. Así que eso de algún lado tiene que terminar. Siguiendo con Australia, y en un tema que preocupa a mucha gente, el país ha cambiado radicalmente desde el 7 de octubre pasado hacia aquí. El país se ha convertido prácticamente en una de las capitales del antisemitismo mundial. No hay prácticamente ningún tipo de obstáculo. ¿Por qué? Porque el gobierno liderado por Albanese y por Penny Wong ha incentivado implícitamente el antisemitismo. Muchos gente de religión judía está pensando, aunque no sean practicantes, en distanciarse de Australia en este momento, porque están siendo abucheados, no pueden ejercer su religión, son insultados, a punto tal que un abogado en Australia, saben que yo lo conocía, yo me crucé con él algunas veces, porque era un barrister en unas chambers en el centro, se llama la Frederick Jordan Chambers, allí en Martin Place, y que fue en su momento un abogado de la Comisión de Derechos Humanos, imagínense. Bueno, acaba de ser llevado o reporteado a la Legal Services Commissioner hace un par de días para que juzguen su conducta, porque ha publicado en sus cuentas de redes sociales personales comentarios antisemitas de una pilificación personal contra todos los que son judíos. Es una cosa increíble. Incluso hasta apoyó los comentarios que ella misma después se retractó de una diputada estadual del Partido Verde, Jenny Long, cuando dijo que el lobby judío tenía tentáculos en toda la vida australiana. Y en este caso, la Australian Jewish Association, a través del Chief Executive Robert Gregory, esto está reportado al diario The Australian de hoy, mandó una carta al Legal Services Commissioner quejándose de eso. Yo tengo que decir, porque lo soy, yo estoy en el directorio de esa asociación, soy miembro activo, aún no estando viviendo en este momento en Australia, yo soy I'm on the board, estoy en el directorio de ellos. Yo sabía que esto iba a pasar, ahora lo comento porque está publicado en los diarios. Además, eso los había sugerido, por otro lado. Pero la decisión fue de ellos. Yo soy miembro del director, pero yo no soy el dueño de la asociación, ni mucho menos. En este caso, el barrister se alega que apoya una organización terrorista que abiertamente ha cometido los más perversos crímenes contra la humanidad. Y él está a favor de Hamas. Hamas es una organización prohibida en Australia. Es tremendo. Yo tuve una vez una experiencia, que no voy a entrar en detalles, donde lo llevé a otro colega que no voy a nombrar, a la Legal Services Commissioner, justamente por haber hecho comentarios contra mí. E insólitamente, el sinvergüenza que estaba en ese momento a cargo de la Legal Services Commissioner, que no voy a nombrar quién es, pero
lo desestimó a pesar de que yo tenía 2 affidavits que lo apoyaban. Eso pasó allá hace 4 o 5 años. Así que tengo escasísima confianza en que en este caso el Legal Services Commissioner va a actuar como tiene que actuar, lo digo por experiencia propia. No voy a nombrar quién fue el que estaba el abogado del otro lado, no hace falta, pero la realidad es que este comentario, que no sé si haría si todavía estaría viviendo en Australia, lo hago para que ustedes sepan que el virus del antisemitismo está muy, pero muy arraigado, y no empezó el 7 de octubre, en muchísimas instituciones australianas, que esto no empezó ahora. Estaba adormecido y ahora resurgió porque el gobierno le dio alas e incentivación. ¿Sabe cómo le dio incentivación? Le dio incentivación a través de la decisión de no tomar ninguna acción contra quienes cometen violaciones contra la ley. Hay, para que ustedes sepan, hoy una ley muy específica en Australia que prohíbe justamente este tipo de publicaciones. Es un artículo en el Código Penal Federal, es el artículo 474.17/1, en serio se lo digo, que dice que una persona comete un delito si usa un servicio en manera que personas razonables pueden interpretar que son ofensivas, de acoso o amenazantes. Y ese servicio está definido como un servicio telefónico, un servicio de internet o un servicio de redes sociales y demás. Lo que yo he leído en las redes sociales australianas sobre este tema, ameritaría no una prosecución, sino por lo menos 1000. Y sin embargo no hay una sola persona que haya sido llevado a la corte por haber hecho y promulgado el antisemitismo de manera descarada, como lo han hecho en Australia. Así que esto no es una casualidad lo que está ocurriendo. Esto tiene el amparo específico del gobierno y de las autoridades que lo están llevando a la corte a quienes violan la ley. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Estaba observando una fotografía en la Universidad de Sydney, donde había un movimiento feminista y decían liberación feminista, decía no a las violaciones en los campus universitarios, no más silencio ante las violaciones y la destrucción. E insólitamente, al mismo tiempo que tenían eso, tenían puesto una bandera de Palestina y estaban vistiendo los típicos pañuelos palestinos. La incongruencia es tan grosera que yo ya no sé ni cómo comentarlo. Porque, por un lado, defienden algo que es legítimo. Nadie quiere que haya violaciones en los campos, ni mucho menos. Y por otro lado, defienden un Estado y una cultura que aprueba, condona y no penaliza a quienes cometen ese tipo de prácticas en esos países. Si usted es homosexual hoy en Gaza, le puedo asegurar que no sale vivo. Lo matan. Y sin embargo, esta gente que se horrorizaría en el caso de que eso ocurriera en Australia, apoya a un país, una cultura, no, ni siquiera es un país, a un territorio y a una cultura que ensalza justamente eso. Increíble. Pues todo el mundo sabe que las mujeres son tratadas como ciudadanos de segunda clase en Palestina. Y en algunos casos tienen que cubrirse la cara y ni siquiera mostrar el pelo. O sea, ¿cuál es la lógica de esto? Además, esto ocurrió en la universidad más vieja de Australia, es en la University of Sydney. No se puede entender. Es como aquel cartel que pusieron Queers for Palestine. Queers for Palestine significa los homosexuales por Palestina. Cuando todos los homosexuales en Palestina los matan a todos. Pero, o sea, es tal el nivel de ignorancia, de mala información, o el antisemitismo es tan, pero tan potente en estos imbéciles,
tan pero tan potente que lo pasan por alto en este caso. Lo mismo ocurre en el país donde yo nací, en la Argentina, donde el presidente Javier Milei ha dado su apoyo a Israel. Yo conozco un montón de judíos argentinos, y leo lo que publican, aunque no los conozca personalmente, algunos, dicen que lo que está haciendo Milei va a fomentar el antisemitismo en la Argentina, más. Es una idiotez. ¿Y qué quieren que haga? ¿Que diga que esté en contra? Así va al menos antisemitismo. Cuando provocaron el atentado terrorista más grande de la historia de la República Argentina, mire que hubo muchas cosas pasaron ahí, que lo hizo Hezbollah, en pleno centro de Buenos Aires, donde estaba en ese momento la sede de la AMIA, que tuvieron que hacer de vuelta, y mataron a 94 personas en un minuto. Bueno, el gobierno argentino no apoyaba, en ese caso, a Israel. Tenían un presidente que se llamaba Menem, que era de origen sirio, y le puedo asegurar que nada que ver. Pero es tal el antisemitismo que llevan adentro que ignora la lógica completamente para poder embanderar o embanderarse detrás de una causa que no resiste el escrutinio. El otro día estaba mirando una serie por televisión, que les recomiendo, se llama The New Look, es de Apple, y hablaba de los modistos franceses de alta cultura, Christian Dior, Coco Chanel y demás, durante la ocupación nazi en Francia. Y mostraba como Coco Chanel, que yo esto lo desconocía, después históricamente hice mi propia investigación, era colaboradora con los nazis. Y Chanel sigue todavía y nadie dice nada. Y la filosofía de los nazis fue sacarle todo a los judíos. O había una ley por la cual les prohibían ejercer su profesión y podían despojarlos de todos sus bienes. En el caso de Chanel, para que ustedes sepan, porque ven las carteras tan caras por ahí, los socios de Chanel eran una empresa donde los principales accionistas eran judíos. Chanel se reúne con Heinrich Himmler, uno de los jefes de la SS, y a cambio de un favor aplican la ley Aria y le dan a Chanel el 100% de los bienes de su compañía, donde ella era una socia minoritaria. Así nomás. Puedo seguir hasta el infinito. Hacemos una pausa y continuamos. En unas horas va a comenzar la Major League Soccer o la Liga de Fútbol de verdad estadounidense, que adquiere una enorme repercusión mundial simplemente porque Lionel Messi, el mejor jugador de la historia del fútbol según algunos, y quien les habla, quizás el único que puede ser comparado con él es Pelé, es parte de la liga y él va a ser protagonista del partido inaugural, donde vamos a estar presentes en unas horas nomás. El partido se va a jugar a las 12 del mediodía del jueves, hora en Sydney, 2 de la tarde en Auckland, en Nueva Zelanda, y a las 8 de la noche del miércoles en la Florida. Y hay una enorme expectativa. El Inter Miami se ha reforzado, tiene a Luis Suárez en el plantel. Lo vimos jugar en un partido amistoso muy livianito hace apenas 4 o 5 días contra un equipo argentino, Newell's, que fue demasiado liviano el partido para sacar ninguna conclusión. Juegan contra el equipo de Utah. Juegan en un estadio muy pequeño, tiene apenas 21.500 butacas. Está hecho de estructuras tubulares, porque lo imaginaron como una cancha temporal y la hicieron apenas en 8 meses la cancha. Al lado hay una ciudad deportiva de primer nivel. El campo de entrenamiento lo visité, no tiene nada que envidiarle a ningún club de Europa. Y el tema es que el Inter Miami se ha reforzado, pero ha quitado jugadores de su plantilla. Se fueron 8, llegaron 4.
está Jordi Alba, está Busquets. Verlo jugar a Busquets es un placer, claro. Tiene una calidad impresionante. Está Suárez, está Messi. Y la gente lo sigue por todos lados. En Miami ya es Dios. Pero el tema de que el estadio es muy chiquito, no queda en una buena zona en Fort Lauderdale. Le queda tras mano a la mayoría de la gente. Yo vivo no muy lejos de allí, pero igual hay mucho tráfico, una autopista, me lleva 45 minutos llegar hasta allá. Y el nuevo estadio lo está construyendo cerca del aeropuerto y va a tener una capacidad de más de 25.000 personas, pero además va a ser un centro, un complejo con shopping malls y hoteles y demás, ¿no? En cambio ahora está en el descampado, en el medio de la nada, no se puede ir, no hay ningún problema, no es peligroso en absoluto, etc. Pero ahora empezaron la verdad para Messi en Estados Unidos. El club ha invertido un montón de dinero y quiere por lo menos clasificarse para las finales y estar por lo menos en una semifinal. El año pasado Messi llegó con la temporada, había transcurrido un tercio o 2/3 de la temporada en realidad, y terminó 14º entre 15 equipos. No fue una actuación obviamente para destacar. Ganaron la Copa de la Liga, una copa que se inventó justamente el año pasado, pero eso no tiene demasiada importancia. El tema es ahora. Las entradas son carísimas. En una entrada para ver a Messi esta noche aquí en la Florida, la más barata cuesta $130, y en una esquina se ve muy poco, y una normal cuesta $250, $300, que es mucho dinero. Incluso para aquí también. Cuando va a jugar la semana próxima el Inter Miami a Los Ángeles, con el equipo local, en un estadio mucho más grande que este, las entradas cuestan hasta $2.700 y empiezan en 250. Y cuando van a jugar la siguiente semana en Boston, en un estadio de una capacidad de 65.000 personas, también las entradas son carísimas. Mira lo que estoy diciendo, 65.000 personas. Porque cuando Messi juega en Miami, juega en Miami y viaja gente de México, de Argentina, de otras partes de Estados Unidos, porque todo el mundo es querer ver a Messi, ¿no? A mí, incluso, que yo lo vi jugar a Messi un montón de veces a lo largo de los años, no ahora, me parece raro de repente estar en un lugar donde lo puedo ver jugar cada 4 o 5 días. Me parece, jamás pensé que era. Me acuerdo de un viaje que hice a Barcelona ya por el 2015, lo fui a jugar a Messi y decía, qué suerte tiene esta gente, puede venir a la cancha todos los fines de semana, o casi todos los fines de semana, y verlo a Messi en vivo. Bueno, ahora me pasó a mí sin ningún tipo de planificación de mi parte, por supuesto. Pero el show está por comenzar, vamos a ver cómo les va, porque la inversión que se hizo es fabulosa, y el Inter Miami viene de una temporada en el extranjero que fue realmente para el olvido. Pero eso viene el partido si pueden. Además, interesantemente, fíjense una cosa. La única manera de ver el partido es si uno se suscribe a la Apple TV, ¿no? Una suscripción a través de Apple TV. Cuando yo me enteré de esto, dije, no, es un disparate, esto no va a andar. La gente no se va a suscribir a Apple TV. Se ha suscrito todo el mundo, estaba equivocado. Así que, además es una suscripción mundial. O sea, si se suscribió en Argentina o en Australia, lo puede ver cuando está de paso por Bulgaria o por Estados Unidos. Es lo mismo. Y es una nueva moda que va a cambiar, yo creo, y va prácticamente a erradicar en pocos años más las suscripciones a los canales de cable. Por eso lo dejamos por otro día. Les habló Ezequiel Trumper. La seguimos dentro de 3 días. Gracias.